está muy bonita. Los felicito. Pero ¿saben que lo que más me impactó fueron los niños? Así que felicitamos a las maestras, a los padres, a las madres, porque esos niños nunca se van a olvidar de lo que están aprendiendo en este lugar. Así que las felicito. Y la fe de esos niños va a ir creciendo. Cuando ya se le pone desde pequeño esas 2 letras que conforman fe, no se van a olvidar nunca. Y en esta mañana tengo 3 preguntas que hacerle a la iglesia de Cabramatta-West. ¿Cómo está tu fe? Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿dónde tienes puesta tu fe? Interesante. Y tercero, que es la más importante la pregunta, ¿cómo actúa tu fe cuando vienen las tormentas, las luchas, los problemas? 3 preguntas que con la ayuda de Dios, a través de la palabra del Señor en esta mañana, vamos a tratar de responder. ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde tienes puesta tu fe? ¿Y cómo actúa tu fe cuando estás pasando algún problema difícil en tu vida? ¿Estamos de acuerdo? Muy interesante. Y aquí veo a las mujeres de fe que se reúnen los viernes. Y ayer presentaron y escucharon un mensaje de fe. Pero, como dijo el pastor, este tema de la fe tiene varias ramas. Y yo voy a presentar una rama diferente a la que presentó el pastor anoche. Así que, queridos hermanos, teniendo estas 3 preguntas en cuenta, es interesante entender que la fe es lo que nos puede soportar en los momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Están de acuerdo ustedes o no? El problema que tú estés pasando, si tú tienes viva esa fe, vas a poder soportar. Y es interesante, queridos hermanos, que millones de cristianos han experimentado la gracia, el regalo de parte del cielo a través de Jesús que vino a morir en lugar nuestro a esta tierra. Y han experimentado esa fe, estos cristianos. Y estos cristianos nos enseñan en esta mañana que tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios. Amén. ¿Tiene poder Dios o no? Entonces necesito un fuerte amén. Si tenemos un Dios poderoso, mi hermano, un Dios que está pendiente de cada una de nuestras situaciones. El enemigo nos quiere hacer dudar que Dios no está con nosotros. Pero en los momentos más difíciles, cuando más cerca está Jesús al lado nuestro. Amén. Y es interesante que estos millones de cristianos nos ayudan a que podamos crecer en la fe, a crecer en el conocimiento de su palabra para que nuestra fe esté viva. Y lo más interesante, mi hermano, que estos millones de cristianos que han aceptado el regalo del cielo nos invitan en esta mañana a crecer en el amor de Jesús. Amén. Y nos invitan esta mañana que tú tienes que avanzar con tu fe mirando a Jesús. Nadie dice amén. La única manera que podemos avanzar con nuestra fe es poniendo los ojos en Jesús. Es el único que nos puede ayudar en los momentos difíciles. Yo sé que muchos de ustedes de chiquitito han conocido de la Escritura, le han enseñado de la fe, le han hablado del amor de Jesús, le han mostrado que hay un cielo nuevo, que muy pronto el Señor va a venir desde chico. ¿Cuántos desde chico conocieron la palabra de Dios? Un buen grupo, buen grupo. Es interesante, mis hermanos. Vamos a ir al primer texto en esta mañana, que está en 2 de Timoteo. Yo creo que ustedes lo conocen. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y mira lo que nos dice Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Mira qué linda texto. Y que desde la niñez, dice, has aprendido y has sabido
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hermano, a mi memoria viene en estos momentos cuando mi madre me enseñaba la lección a medida de los años que yo iba pasando en la escuela sabática. Y también me acuerdo de las maestras que tuve en la escuela sabática. Y es interesante que desde pequeñito mi madre nos enseñaba las lecciones de escuela sabática. Y la gran parte de versículos que están en mi memoria en estos momentos es gracias a ella, gracias a las maestras. Y me acuerdo que había una maestra que trabajaba en una fábrica de calugas de leche. Y entonces nos incentivaba, el que se aprende el versículo va a recibir una caluga de leche en premio por haberse aprendido el versículo. Amén. Interesante, y nos incentivaba a aprendernos el versículo. Y es interesante que desde niños hemos aprendido. Y este libro, mis hermanos, nos puede ser sabio para la salvación que es en Jesús. Y cuando tú has aprendido a través de la palabra de Dios, encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, algo interesante. Cuando tú has aceptado a Cristo, debe haber un espíritu de gratitud, de dar siempre gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y cuando tienes esa actitud, tu fe va creciendo. Y es interesante, vamos a leer este texto, muy interesante. Y mira lo que nos dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno, de todos vosotros, abunda entre vosotros. Eso hace la fe. Nos ayuda a amarnos. Y nos ayuda a amarnos, hermanos, que nunca lo habíamos visto antes, pero que nos conocimos en este lugar, en la familia de Dios. Y esa es una fe viva, una fe que está activa cuando nos amamos los unos con los otros. Y es interesante, mis queridos hermanos, que para que tú y yo podamos tener esa fe y ese amor pueda estar en nuestros corazones, tenemos que escuchar lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 17. Y dice así: la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, en esta mañana, mis hermanos, estamos aquí escuchando. Nuestra fe va a aumentar. Llego a mi casa y en los momentos libres escudriño la palabra de Dios, mi fe más va a aumentar. Amén. Son los dos métodos que el cielo ha dejado para que tu fe y mi fe pueda aumentar. Amén. Interesante. ¿Y por qué el Señor nos dejó estos textos tan maravillosos? Mire qué interesante. Había un predicador llamado Charlie y que expresaba lo siguiente: la fe nunca prospera tanto como cuando todo está contra ella. ¿Entendieron? Hermanos, no sé si ustedes se han encontrado en algún momento de su vida cuando te viene una, te viene otra y te viene otra y todo está contra tuyo. Y como que parece que la fe a veces nos quiere tambalear, nos quiere movernos de lo que hemos creído y a veces nos lleva a dudar. Y está todo contra nosotros. Pero dice que aquí viene lo interesante en este párrafo que saqué. Dice: nunca prospera tanto cuando está contra ella. ¿Por qué? Porque las tempestades la entrenan, los relámpagos la iluminan. Aunque soplen los vientos, se levanten tempestades y puede tu fe flaquear o tambalearse, te digo en esta mañana, avanza con fe mirando a Jesús. Ahí está la clave, mis hermanos. Avanza, a pesar de que todo se está desboronando. Mira a Jesús, avanza con fe mirando a Jesús. Y vamos a ir a ese texto importante que está en Hebreo. Hebreo interesante, mis hermanos. Hebreo capítulo 12. ¿Por qué tenemos que mirar a Jesús? Hebreo 12 lo conocen todo, este texto extraordinario.
puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesús. Puesto los ojos en Él, mis hermanos, vamos a salir victoriosos. Vamos a salir de cualquier situación que tú y yo podemos estar pasando en ese momento. Y mira qué interesante continúa este párrafo. ¿Por qué tenemos que tener, queridos hermanos, nuestros ojos en Jesús? Y vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1. Y aquí nos da la respuesta por qué tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Capítulo 1 de 1 de Pedro, versículos 5, 6 y 7. Mira lo que nos dice. Para nosotros que somos guardados por el poder de Dios, por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo. Amén. Claro que sí. Tú y yo, queridos hermanos, somos guardados solamente por el poder de Dios. Cuando tú y yo depositas esa fe y esa confianza en Dios. ¿Y por qué? Porque muy pronto vamos a ver la manifestación más gloriosa de parte del cielo cuando Jesús aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos. Y lo único que va a prevalecer ante su presencia es nuestra fe, que nos va a mantener con los ojos puestos en Jesús. Y mira lo que continúa. Te voy a contar una historia, una pequeña historia. Roberto era un joven y que tenía un problema físico. Y esto lo voy a comentar para que meditemos, para que pensemos. Y este joven era ciego. Y es interesante, mi hermano, que este joven, a pesar de su ceguera, él había leído 48 veces la Biblia. Y me preguntaba cuando preparaba este mensaje, ¿cuántas veces la he leído yo? ¿Cuántas veces la has leído tú? Teniendo nuestros ojos que podemos ver. Pero él leía a pesar de su deficiencia de ver, él leía y escuchaba la palabra de Dios. 48 veces. Y es interesante, mi hermano. ¿Y por qué este joven leía la palabra de Dios? La palabra donde buscaba la fortaleza de su fe. ¿Saben, queridos hermanos, que la palabra de Dios es como un paracaídas? ¿Sabían ustedes o no? ¿Qué pasa cuando se suben esos hombres a tantos metros de altura y se van a tirar con un paracaídas y no lo abre? Va rotundamente, ¿no es cierto?, a la muerte. Y queridos hermanos, en esta mañana, si tú y yo no abrimos la palabra de Dios, nos va a pasar lo mismo. Por eso que la palabra de Dios se compara a un paracaídas. Paracaídas, para que se salve la persona y para que aterrice bien, tiene que abrir ese paracaídas. Si tú quieres llegar a puerto seguro, a la vida eterna, tienes que estar preparándote, estudiando la palabra de Dios. Amén. Y eso es interesante, mis hermanos. Es interesante que tenemos que escudriñar más que nunca la palabra de Dios. Y como decía Hebreo, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué tenemos que, hermanos, que verdaderamente tener los ojos puestos en Jesús? Aquí voy a leer un párrafo interesante y quiero que le pongamos atención. Las pruebas, dice, y los obstáculos son los métodos que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Mira, los obstáculos, los problemas a diario que enfrentamos son los que nos van a ir preparando para el éxito. Amén. Amén, queridos hermanos. Y es interesante, continúa este párrafo que me llamó mucho la atención. Y dice, el que lee los corazones nuestros y conoce nuestros caracteres,
mejor que nosotros mismos. Él ve que algunos tienen facultades y actitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en adelanto de la obra de Dios. A veces el Señor nos permite los obstáculos, porque esos obstáculos nos están preparando para poder servirle mejor al Señor. Es interesante, queridos hermanos, el siguiente texto que tengo en esta mañana. Y ese texto está en Lucas 22:32, cuando Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, Satanás le ha pedido para zarandearlos como trigo. Y mira lo que le dice Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así como Jesús se preocupó de sus discípulos en ese entonces, el Señor está preocupado de cada uno de los discípulos que estamos en esta mañana. Y Él también está intercediendo y está preocupado de lo que te pasa, de lo que estás viviendo. Y Él quiere también socorrerte y está orando para que tu fe y mi fe no falle en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Hermanos, lo único que va a prevalecer es aquel Hijo de Dios que tiene en su corazón. Y es por eso voy a leer este parrafito que me llamó mucho la atención. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarnos. Es el único propósito que el Señor permite, el fuego de la aflicción. Pero te quiero llevar a un texto maravilloso, hermano, y esto es lo más extraordinario que he encontrado en la palabra de Dios para dejarte en esta mañana con este mensaje. Y está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y algo interesante, mis hermanos. Con esto quiero que tu espíritu se eleve. No sé cuál problema tú tienes en este momento, en esta mañana, pero yo te quiero llevar a confiar en esta promesa que el Señor ha dejado en su palabra. Y mira lo que dice este texto. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Hermano, el Señor conoce hasta dónde tú y yo podemos soportar. No va a permitir que pase más allá de lo que tú no eres capaz, porque te va a dar la salida juntamente con el problema que tú estás pasando. Es interesante, mis hermanos, de que para poder reclamar esta promesa, los quiero llevar a Timoteo, 1 Timoteo. Y es interesante lo que nos dice Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Algo maravilloso, mis hermanos. Y aquí el apóstol Pablo nos cinta a la iglesia de Cabramatta-Güez, y a quien le está hablando en esta mañana: pelea, dice, la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Mis queridos hermanos, ¿cómo podemos pelear esa buena batalla de la fe? ¿Hay alguno que tenga alguna idea cómo podemos pelear la batalla de la fe? ¿Hay alguna opinión? Revistiéndolo de todas las armaduras de Dios, perfecto. Pero mis queridos hermanos, yo creo que lo único que verdaderamente nos lleva a nosotros a pelear esta batalla de la fe es verdaderamente buscando en oración al Señor y escudriñando su palabra. Es lo que nos va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Dios que está dispuesto para cada uno de nosotros cuando clamamos a Él. Y queridos hermanos, recordemos siempre, hermanos, la fe se acaba cuando comienzan las dificultades. Las dificultades se terminan cuando la fe comienza a creerle a Dios. A ver, mire qué interesante este párrafo. Ya estamos llegando al final de este mensaje, queridos hermanos.
¿Saben ustedes que Satanás tiene un arma, pero certeza, para apartarnos de los caminos del Señor? ¿Sabían ustedes o no? Y miren, se la voy a leer. ¿Cuál es el arma que tiene Satanás para apartarnos del Señor? El arma que más usa el enemigo para derrotar a los cristianos, grábense esto, mis hermanos, es el desánimo. ¿Escuchaste? ¿Estás desanimado? Anímate. Reanímate. Busca a un hermano, busca al Señor. Pero no te dejes acongojar por el desánimo que Satanás pone muchas veces en nuestras vidas. Y dice, necesitamos, todos, sin excepción de personas, necesitamos animarnos unos a otros para mantener viva la fe y la esperanza en Jesús. Tenemos que animarnos, mis hermanos, no condenarnos. Tenemos que apoyarnos. Eso es lo que espera el Señor de su pueblo. Estamos viviendo una crisis mundial. Pero saben ustedes que en esta mañana yo le doy gracias a Dios que no ha sido como en otros países, que ha sido trágico. Pero hermanos, en estos momentos donde más necesitamos apoyarnos, si no podemos ir a visitar, una llamadita por teléfono. Y a veces nos encontramos que el hermano está pasando por una situación difícil. Y buscar la forma cómo ayudar al hermano para reanimarlo y para que siga con su fe viva sirviendo al Señor. Pablo llama a la iglesia a hacer eso cada día, animarnos. ¿Y por qué, queridos hermanos? Voy a leerte un texto de Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, grabémonos este texto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Qué nos dice Santiago? Tener por sumo ¿qué? ¿Gozo cuándo? Cuando todo va color de rosa, todo en viento en popa. No, queridos hermanos, cuando tenemos problemas. Y yo te quiero instar en esta mañana de que verdaderamente cuando tengas un problema, canta al Señor. Canta, alaba el nombre de Dios. Porque ese Dios es poderoso, mi hermano. No te achaques ahí y empieza a reclamarle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sino que dile, ¿para qué, Señor? ¿Qué esperas de mí? ¿Hay algo que en mi vida te incomoda, Señor? Muéstramelo para despojarme de eso y poder darte un mejor servicio de adoración cuando voy a la iglesia. Y el Señor te va a responder. Pero alabemos al nombre del Señor. Arrodillémosle y clamémosle porque Él está dispuesto a escucharnos. Escudriñemos la palabra de Dios. Eso es lo que va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso te pregunté, ¿cómo está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Cómo actúa tu fe cuando tenés un problema de la índole que sea? Espero que esté en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y quiero llegar al meollo del problema de nosotros, mis hermanos. Pero quiero que verdaderamente lo miremos con un sentido positivo, para que de esta mañana salgamos contentos, gozosos al Señor. Y que el Señor pueda fortalecer nuestra fe, para que podamos predicarle a otros de este maravilloso mensaje. Y voy a ir al texto que leyó el joven en esta mañana. Hebreos capítulo 10, versículos 23, 24 y 25. Aquí está todo el centro de lo que he hablado en esta mañana, mis hermanos. Y si tú quieres, verdaderamente te has visto que tu fe ha estado decaída, si tu fe ha estado débil, en esta mañana el Señor te insta para que fortalezcas tu fe en el Señor. Y mira lo que nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. ¿Qué significa la palabra sin fluctuar? ¿Tiene alguien alguna idea?
Mire, yo fui al diccionario y encontré 2 palabras, pero que vienen al callo de lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Y mira lo que nos dice, las 2 palabras que encontré. Vamos a leer el versículo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, sin dudar. Esas son las 2 palabras que encontré, lo que significa la palabra fluctuar. Sin vacilar, firme con las decisiones que tomemos, sin dudar, mi hermano. Así como el pueblo de Israel cuando se encontró con las murallas altas de los cerros y montañas y al frente del mar, el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Y el pueblo se tuvo que mojar los pies, mi hermano. No se quedó ahí llorando y que se abriera, no. A algunos les llegó arriba la rodilla el agua y se abrió el mar. Por fe, mi hermano. Y así tú y yo tenemos que avanzar por fe, no dudando en lo que Dios ha dejado en su palabra. Y dice que fiel es el que prometió. El Señor cumple sus promesas. Y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que hace esa fe? Esa fe que no duda, esa fe que no vacila, provoca el amor, amarnos y a las buenas obras. ¿Qué es lo que quiere el Señor que tú y yo hagamos en este tiempo difícil? Amén. Claro que sí, mis hermanos. El Señor eso hace con esa fe. Y aquí viene, hermanos, lo interesante del mensaje de esta mañana. Y yo meditaba, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, más exhortándolo y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es interesante, mi hermano, este versículo. Y este problema lo tenía el apóstol Pablo en su entonces, cuando él vivió. Ya habían algunos hermanitos que se dejaban de congregar. Yo te insto en esta mañana en el nombre de Jesús, Iglesia Cabra Matagüez. Congreguémonos. Lleguemos a adorar al Señor aquí porque el Señor está aquí con su presencia. Traigámosle los problemas que estemos pasando aquí a este lugar. Por eso te insto en el nombre del Señor. Si te has dejado de congregar, es el momento que despierte y tomes esa relación que teníais con el Señor. Si nos reuníamos allá en la punta del cerro, allá yo estaba. Me costara lo que me costara, pero allá estaba. Y estamos en un lugar tan lindo, unas bancas tan cómodas. ¿Qué nos impide, mis hermanos, congregarnos para adorar al Señor? Pensemos, mis hermanos, si ese es el problema, es el momento para enmendar ese problema. Y termino con estos grandes hombres de la galería de la fe que está en Hebreos 11. Y mira, pone atención en este texto. Conforme a la fe murieron, todo esto sin haber recibido la promesa, sino mirándola desde lejos y creyéndola y saludándola y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. ¿Tú estás preparado para cuando el Señor te llame al descanso? ¿Estás listo? ¿Estás con esa fe y mirando lo que le habían prometido y la saludaban desde lejos? Pero estaban conscientes que en esta tierra eran peregrinos y advenedizos, pero tenían la certeza que tenían asegurado un lugar en la patria celestial. ¿Tú tienes asegurado ese lugar? ¿Estás consciente y estás seguro que el Señor te va a dar un lugar en el reino de los cielos? Claro, mis hermanos, por fe, solamente por fe. El que creyere, ese va a heredar la vida eterna. Por eso, mi hermano, te insto que Satanás no nos desanime, que busquemos cada día al Señor en oración y ruego y estudiar su palabra. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y esto me fortalece, mi hermano. Esto me da ánimo para poder compartir con otros este maravilloso mensaje. Estar siempre, ¿qué dijo? Desanimado, amargado. Estar siempre gozoso, mi hermano. Cuando Cristo está en tu corazón,
Cuando Cristo está en tu vida, hay gozo, mi hermano. Amén. Gracias por ese amén. No hay tristeza. Porque Jesús es jovial, es alegre. Y si Él está en tu corazón. Y es por eso que Efesios 3:17 dice que habite por fe Cristo en vuestros corazones. Amén. Y yo en esta mañana, queridos hermanos, antes de terminar este tema, te quiero hacer un llamado. Si tú sientes en tu corazón de pararte, ponerte de pie donde estás y pidámosle al Señor juntos que nos ponga esa fe que esté bien cimentada como en una roca, que no se mueva para ningún lado, que no dude, que no vacile, que tengamos bien claro el horizonte en el cual estamos mirando y siguiendo en nuestra vida como cristianos. Si hay alguien, yo quiero orar, quiero terminar con una oración. Si tenía algún problema, levántate, que no digas tu problema. Levántate y dile, Señor, yo tengo este problema de salud, de trabajo, lo que tú estés pasando. Te quiero pedir en nombre del Señor, levántate y vamos a orar y vamos a clamar, mi hermano, porque es una de las falencias también de nosotros como hijos de Dios. Oramos poco, mi hermano, y es el momento en el cual tú y yo tenemos que orar cada día mucho más de lo que oramos tiempo atrás. Así que amén los que se han parado. Hay alguien más que siente en su corazón el deseo y que a lo mejor ha estado débil su fe y en esta mañana se pone de pie para decirle, Señor, yo quiero fortalecer mi fe en ti. Amén. Amén, mis hermanos. Yo creo que es el momento, mis hermanos, que debemos buscar de todo corazón al Señor. Vamos a arrodillarnos y vamos a clamar a Dios por esa fe y por el problema. No sé cuál será, pero el Señor lo conoce y lo vamos a poner en esta mañana en las manos del Señor. Arrodillémonos, mi hermano. Cariñoso Padre que moras en los cielos, aquí está tu iglesia de Cabramatta-West. Aquí están tus hijos, donde muchos se han puesto de pie. Pero en primer lugar, Señor, quiero clamar porque tú fortalezcas la fe de cada uno de mis hermanos. Y también fortalezcas mi fe, Señor. Yo no sé cuál es el problema que ellos están pasando en este momento. Sea un problema de enfermedad, económico, o temor por lo que está viviendo el mundo. Ayúdanos, Señor, a confiar a pesar de lo que estemos pasando, de lo que estemos sufriendo, que podamos confiar como aquellos hombres que murieron sin recibir la promesa, pero que en aquel día cuando tú vengas, los vas a levantar del polvo de la tierra para darles lo que tú les prometiste. Y en esta hora tú también has prometido a tu pueblo que estamos vivos en esta tierra, en este siglo XXI, que vas a dar una porción grande de tu espíritu. Y en esta hora lo clamamos, Señor, para que disipe todo mal pensamiento, todo pecado, que cambie este corazón, Señor, y lo transforme en un corazón de carne, dispuesto a amarte, dispuesto a servirte, dispuesto a ir donde tú nos necesites para que tu palabra sea compartida. Bendice al pastor de esta iglesia, bendice a sus líderes, a sus dirigentes, bendiga a las maestras, Señor, que están haciendo un lindo trabajo con estos niños desde pequeños. Bendice grandemente a la iglesia Cabramatta. Levántala, Señor, para que sea una luz en este lugar y muchos otros puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno, eres poderoso y estás dispuesto, Señor, a redimirnos y a salvarnos cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Y queridos hermanos, me dejé el último texto. Quiero hacer un desafío a la iglesia Cabramatta. Un texto que hemos estudiado durante este trimestre en la escuela sabática. Y mira qué interesante.
Y yo te insto, mis hermanos, mira lo que nos dice Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mis hermanos, este es el momento de que busquemos a Jehová y llamarle en tanto que está cercano. El Señor está ahí con su oído atento. Llamémosle y busquémosle. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración esta mañana.